Hola muchachos. Continuando con nuestro curso de metodología de la investigación, eh, ya hemos venido viendo las diferentes etapas, ¿no?, que debe de tener un proyecto de investigación. ¿Ok? La última parte que vimos fue la de cómo se debe de justificar un tema de investigación científico. Bueno, ahora nos marca el programa que hagamos énfasis en los instrumentos o técnicas de investigación. Algunos metodólogos lo manejan por separado, instrumentos y técnicas de investigación. Eh, Muchos otros lo manejan como una misma cosa. Yo comparto más esa perspectiva. Eh, lo manejo como instrumentos o técnicas de investigación, no como instrumentos y técnicas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los principales instrumentos o técnicas de investigación que se utilizan. Y obviamente yo me voy a abocar pues al nivel en el que estamos. Finalmente, esta materia se pasó a primer semestre de preparatoria. Antes, no estoy hablando de hace mucho, hace poco, se daba en sexto semestre, ¿no?, para pues orientar más a los muchachos en estos temas, porque ya iban a llegar pues a la universidad o al tecnológico o a las normales, es decir, al nivel superior, ¿no? Sin embargo, en reuniones de academia que hubo en colegio de bachilleres, pues se llegó al acuerdo de pasar la primer semestre para que ustedes ya desde el principio ya supieran cómo son, ¿no?, cómo se llevan a cabo los proyectos de investigación científica formal, ¿no? Y pues también, pues dentro de las investigaciones académicas que hagan, eh, de las diferentes materias, pues tener un poquito más pues un contexto, ¿no?, sobre qué es una investigación, tanto académica como meramente científica. ¿Ok? Entonces, no les voy a dar todos los métodos o técnicas de investigación que existen, sino los más utilizados para que se lleven esa referencia. ¿Ok? El primer instrumento o técnica de investigación muy utilizada, que ya lo hemos comentado también en otras clases, ¿no?, en otros videos, es la entrevista. Es un instrumento, una técnica muy valiosa, porque ahí es donde el investigador pues puede ob- obtener información valiosa de un testimonio, ahora sí que de un testimonio vivo, ¿no? Que alguien pues que le tocó vivir ese hecho, por ejemplo, del que estuviéramos investigando, o alguien experto, ¿no?, sobre el tema que estamos investigando, y que obviamente nos puede ofrecer datos o información valiosa para nuestra investigación. Obviamente, pues la entrevista se graba, ¿no?, con el permiso del entrevistado, y ya posteriormente el investigador sabrá qué información maneja de toda esa información que se virtió en dicha entrevista. Ya el investigador sabrá, ¿ok?, qué le sirve para comprobar sus hipótesis, o qué información pues no va a meter en su investigación. Obviamente tiene que darle el mérito, ¿no?, al, al entrevistado. Es decir, eh,
como ya mencionábamos también en videos anteriores, se tiene que ser muy, muy honesto también en esta cuestión, ¿no? De la investigación, darle, pues, el mérito o dar, pues, la referencia de dónde se sacó la información, ¿no? Para que, pues, el entrevistado no vaya a sentirse incómodo, molesto, porque no se hizo la referencia pues, de su trabajo, ¿ok? Eh, entonces la entrevista es muy, 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 un instrumento, una técnica valiosa, importante. Obviamente el entrevistador, el investigador debe llevar bien organizada su entrevista. No puede ser, de hecho, bueno, se maneja, ¿no? Dos tipos de entrevista, como digamos la entrevista planeada, ¿no? Y una entrevista, eh, entrevista planeada, ¿no? Con un guión bien, bien estructurado, con las preguntas que realmente el investigador quiere obtener información. Y hay otra modalidad de entrevista que es como espontánea, ¿no? Conforme pues lo que le vaya contestando el entrevistado. Sin embargo, yo prefiero, yo prefiero pues hacer un poquito, si quieren, ahí un collage, ¿no? O sea, llevar unas preguntas ya estructuradas, y si el entrevistado da alguna respuesta donde en ese momento al entrevistador se le ocurre una pregunta más porque eh, va a obtener información valiosa para su proyecto, pues hacerla, ¿no? Eso sería ya algo espontáneo. Pero yo no estoy de acuerdo de que se llegue sin, ahora sí que totalmente espontáneo, pues, a una entrevista, ¿no? Sin nada estructurado, ¿no? Entonces hay que llegar con un guión de entrevista, ya de preguntas que se tienen pensadas hacer, y ya conforme avance esa entrevista, pues se pueden meter preguntas espontáneas, ¿no? Ya eso va a depender del investigador, ¿ok? Del entrevistador, ¿ok? Bueno. Eh, otro instrumento o técnica valiosa que también la hemos comentado, pues es la encuesta, ¿no? Nada más que recuerden que la encuesta, pues son preguntas cerradas, ¿verdad? Preguntas cerradas, no son preguntas abiertas como en una entrevista. Y pues obviamente las encuestas se aplican en un número mucho, mucho mayor que una entrevista. Normalmente en un proyecto de investigación, pues se pueden entrevistar tres, cuatro, ¿no? Personas. Eh, en cambio, las encuestas, pues se tienen que aplicar un número considerable. Obviamente eso va a depender también del investigador, pero eh, para que realmente tenga valor las encuestas, pues tiene que ser un número considerado para poder manejar de forma correcta las estadísticas, y que las estadísticas pues te den información valiosa para tu proyecto de investigación. Es decir, poder decir, ¿no? Graficar, pues, ¿no? Cuántos sí, cuántos no, eh, ¿no? O cuántos dijeron una determinada cifra, cuántos dijeron otra determinada cifra. Obviamente, dependiendo cómo haya sido diseñada la encuesta. Eh, pero pues son dos instrumentos o técnicas muy, muy
utilizadas y muy valiosas. ¿Ok? Bueno, les repito, esto ya lo habíamos manejado un poco. Es nada más reafirmarlas como que son considerados, pues metodológicamente son considerados instrumentos o técnicas de investigación, la entrevista y la encuesta. Otro instrumento o técnica muy valioso son las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo. El investigador cuando está llevando a cabo su proyecto y empieza a revisar, ¿no? Libros, por ejemplo, que le ofrezcan información importante, pues tiene que sacar en sus fichas de trabajo, ¿no? Que son las tarjetas más grandecitas, porque las tarjetitas más pequeñas son las fichas bibliográficas, que también ahorita vamos a comentar, también son un instrumento, una técnica que se tiene que utilizar, ¿no? Pero las fichas de trabajo son las más grandecitas porque les cabe más información, por eso se llama de trabajo. Ahí el investigador tiene que ir apuntando pues la información valiosa que se encuentra en los libros, en revistas, en periódicos, ¿ok? Y obviamente tiene que ir clasificando esas fichas de trabajo, porque pueden ser fichas de trabajo de cita textual, es decir, si el investigador va a utilizar la información tal cual la encontró en el documento que está consultando, ¿no? Sea un libro, y va a utilizar todo un párrafo tal cual como lo dice el autor de ese libro, que diga, no, esto es exactamente lo que necesito, lo que quiero confirmar en mi investigación, lo voy a dejar tal cual. Entonces, ese sería una cita, se le llama metodológicamente, ¿no? Una cita. Entonces, se pone entre comillas todo el texto, ¿no? Y eso, aunque ahora pues en computación también se puede poner en cursiva o en negrita, y se le pone nada más a qué autor pertenece esa cita, ese párrafo, ¿no? De dónde fue sacado, de quién es. ¿Okay? Y hay otro tipo de fichas de trabajo que son fichas de trabajo de análisis. Es decir, cuando uno está leyendo sobre su tema, ¿no? Este mismo libro u otro. Y bueno, de eso que lee, al investigador se le ocurre algo más, una nueva idea, ¿no? Pero que surge a partir de lo que leyó, pues se le pone ahí, pone ahí la información en su ficha de trabajo, le pone ficha de trabajo de análisis, no ficha de trabajo textual, y bueno, escribe ahí su análisis. Obviamente también tiene que hacer la referencia, ¿no? De dónde fue que se le ocurrió esa nueva idea. ¿Qué fue lo que le permitió que se le ocurriera esa nueva idea? Pero ya no se pone entre comillas el texto, porque no es una cita textual, sino que es como un complemento a lo que dijo este autor, ¿no? Pero ya es un análisis del investigador, ¿no? Entonces, sí se hace referencia de dónde se tomó la información para lograr ese nuevo análisis, pero sin poner comillas, porque no es textual, ¿ok? Ni ponerlo en cursivo ni en negritas, nada más poner la referencia, ¿no? Esta idea surgió a partir de
lo que leí en tal libro de tal autor. ¿Okay? Y de hecho, esos son lo que se le llama fuentes de información. No sé si escucharon el chisme que se traían con los muchachos del tecnológico de La Paz, ¿no? Que tuvieron problemas con una maestra de derecho porque no sabían que eran fuentes, ¿no? La maestra les pidió que pues utilizaran fuentes, ¿no? Para darle pues argumentos a sus conceptos, y los muchachos pues no supieron a qué se refería la maestra, ¿no? En el video le alegan que son términos jurídicos, términos de derecho, y que pues no entendían nada. Y pues no es así, no son términos jurídicos, es un término metodológico que pues obviamente tuvieron que haber visto pues a lo mejor no tanto desde la primaria, pero sí en secundaria y sobre todo en preparatoria, ¿no? Que son fuentes de información. Y, 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 ¿Y cuáles son las fuentes de información que existen? Pues son fuentes documentales, que ahí entrarían documentos originales, están en los archivos históricos, que ya hemos hablado también de eso. Están las fuentes bibliográficas, que se refiere específicamente a información que se saca de libros. Y están las fuentes hemerográficas, se llaman, que son la información que se saca de revistas o de periódicos, ¿no? de artículos pues, que se encuentran en estos medios, ¿no? Como revistas y periódicos, son fuentes hemerográficas. Entonces, todo lo que te da información es una fuente, así se le conoce, porque fuente significa origen, ¿okay? Es decir, de dónde originaste la información que estás planteando como investigador, de dónde salió la información de tu tema de investigación, ¿ok? Obviamente va a haber muchas cosas que tú como investigador vas a aportar, ¿no? Como conocimiento nuevo, de eso se trata la investigación científica, pero obviamente los investigadores se tienen que basar, como hemos mencionado, pues en lo que ya hay escrito sobre su tema, y pues tiene que decir de cuáles fueron sus fuentes, de dónde utilizó información para generar una información nueva o un conocimiento nuevo, ¿no? Propio, pero pues cuáles fueron tus fuentes, ¿ok? Entonces a ustedes no les vaya a pasar lo mismo, ¿ok? Siempre que un maestro les diga, necesito que en este trabajo me pongan sus fuentes. No se imaginen fuentes de agua o fuentes ¿no? Como a estos muchachos les pasó. Ustedes ya deben de saber que el maestro lo que les está pidiendo son de dónde sacaron, ¿no? La información, o qué consultaron, pues, ¿no? Qué fuentes consultaron para llegar a sus conclusiones, ¿okay? Ya sea en un ensayo académico, pues también, bueno, las conclusiones en un ensayo se supone que son ya palabras de uno, el que hizo el ensayo, pero pues obviamente las cosas no llegan por ósmosis, ¿va? Las ideas no llegan, no todas las ideas llegan de la nada o del cerebro de uno, sino que pues lee sobre el tema que está investigando, y de ahí pues se hace el análisis y surgen estas nuevas ideas, pero tiene que decir cuáles fueron sus fuentes, qué fue lo que leyó, de dónde, de quién, en qué parte, si fue una fuente, como les digo, bibliográfica, o sea, en un libro, o si fue una fuente documental, o sea, de un documento original, de un archivo histórico, o si fue una fuente hemerográfica de alguna
revista científica o de algún periódico, ¿no? De economía, de un periódico, no sé, de economía o de política, ¿no? Como La Jornada, o, ¿no? Muchos más. Entonces, esas son las fuentes, ¿ok? A eso se le conoce como fuentes. Si no les manejan el término fuentes de información y nada más les manejan el término de fuentes, ya ustedes luego se les debe de prender el foco de que se refiere pues a eso, ¿no? De dónde sacaron la información, y hay que ponerla. Al final del trabajo hay que poner, ¿no? Qué fue lo que leyeron, ¿no? Para avanzar o investigar su tema. ¿Okay? Bueno, pues eso sería todo. Bueno, y aparte, obviamente, aparte de esas fichas de trabajo que el investigador debe de llevar, tanto de citas textuales como de análisis, ¿no? Pues también, ¿no?, es importante siempre hacer las fichas bibliográficas, o sea, ir anotando en las tarjetitas más pequeñas, bien, quién es el autor, cuál es el título del libro, de qué año es la edición del libro, ¿ok? Cuál es la editorial, todos estos datos, de dónde se sacó la información, ¿no? Estos datos bibliográficos. Entonces, son dos tipos de fichas, las fichas de trabajo y las fichas bibliográficas, pero que se complementan totalmente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pues la ficha de trabajo textual, pues ahí está la información, pero debe de, ahora sí que engrápele la ficha pequeña, ¿no? La bibliográfica de donde viene el autor, ¿no? ¿Quién es el autor? El título, en qué libro está esa información que puso textualmente en su trabajo de investigación, la edición, etcétera, ¿no? Estos datos, esos son los bibliográficos. ¿Okay? Bueno, entonces, esos serían los instrumentos o técnicas de investigación que les quería exponer, ¿okay? Que son los más utilizados para una investigación científica, inclusive académica, ¿no? Para tareas, pues, de investigación. Entonces son entrevistas, encuestas, la aplicación de encuestas, las fichas de trabajo, las fichas bibliográficas, que son donde se manifiestan las fuentes utilizadas, ¿no? Okay. Bueno, esto espero que no los haya hecho bolas, y seguimos en contacto. Gracias.